Vamos a presentar hoy el tema de los delitos contra la administración pública. Tal vez es el segundo capítulo más largo de toda esta parte de delitos contra intereses colectivos. Y es un tema ciertamente muy actual, es un tema muy presente en las noticias y, si se quiere, también, como ya veremos, en la vida cotidiana. Vamos a dividir esta presentación en tres partes fundamentales. Vamos a hacer un primer capítulo, un primer aparte, para presentar, como es ya cotidiano en nuestra metodología, toda la teoría del bien jurídico tutelado en relación con la administración pública, o al menos unas consideraciones de naturaleza práctica y de naturaleza teórica sobre este punto, y para mirar cómo se configura finalmente este título en diversos aspectos del bien jurídico tutelado que nos van a mostrar un panorama de cómo finalmente, que sería la segunda y la tercera parte y mucho más larga, mucho más dilatada, en el estudio de los diversos tipos penales. En el tema del bien jurídico tutelado, pues vamos a realizar algunas consideraciones sobre la antijuridicidad material en relación con el cumplimiento de los fines del Estado, con el ejercicio de la función pública y también sobre la misma naturaleza del sujeto activo en este tipo de conductas que, por cierto, desde ya puede anticiparse que se trata de un sujeto activo calificado y además derivar un poco en relación con la teoría de los delitos de infracción de deber que tiene alguna relación. Y la segunda parte de esta primera charla vamos a mirar cómo esa esencia de la administración pública se extiende en diversos aspectos que los vamos a señalar únicamente como una perspectiva de naturaleza puramente pedagógica. No es que nuestro código defina bajo esta perspectiva o agrupe bajo esta perspectiva los diferentes tipos penales, pero vamos a tratar de utilizarlos desde el punto de vista del bien jurídico para darle un orden, para darle una coherencia, para darle una cohesión. Desde luego, el capítulo se encuentra, el título de los delitos contra la administración pública se encuentra dividido en diversos capítulos, la gran mayoría de ellos nominados por el epígrafe de los tipos penales que están recogidos allí. Pero yo creo que hay criterios que nos sirven para ilustrar este fenómeno. Iniciamos la presentación del bien jurídico tutelado con una pequeña reflexión sobre la actualidad en la percepción de la antijuridicidad material de esta conducta. Cada día es más evidente la lesividad de los comportamientos que están agrupados bajo el criterio de tutela a la administración pública, aunque ciertamente no se trata de una protección novedosa, ni mucho menos dentro de nuestro sistema, ni dentro del sistema de los códigos o del fenómeno de la codificación. Siempre como bien jurídico de naturaleza colectiva ha estado presente la administración pública, digamos no formalizada técnicamente como la vamos a ver, pero ciertamente incluso desde el derecho antiguo, del derecho penal antiguo, encontramos diversas formas de tutela por la vía de la tipificación de estos delitos. Incluso muchos de los epígrafes de los diferentes delitos provienen del derecho romano, son formas hispanizadas, latinizadas de los nombres que los antiguos romanos daban a este tipo de delitos. Pero lo que sí es evidente es que día a día se manifiesta una tendencia cada vez mayor de rechazo al fenómeno de la corrupción, al fenómeno de los atentados contra la administración pública. Lo percibe uno a pesar de su lesividad difusa, pues
permanentemente en la vida cotidiana, como quiera que el Estado, en muchos casos por razón de estos fenómenos, pues es incapaz de cumplir con sus fines, y esa incapacidad se refleja en la vida de todos los asociados, en sus problemas para obtener la debida asistencia pública, para poder llegar a tiempo a sus trabajos, para percibir el cumplimiento de las tareas estatales de una manera eficiente. Es clara, digamos, una actualidad en esa percepción de la antijuricidad de las conductas, una percepción, digamos, que es colectiva, que es global, que es generalizada, que es un poco intuitiva, pero también muy experiencial, en la medida en que es fácil percibir por parte de todos los ciudadanos que el Estado tiene dificultades serias para cumplir con sus fines. Hablamos entonces de una lesividad manifiesta por virtud de una percepción que es mucho mayor, ciertamente, que la de otros tipos penales contra intereses de naturaleza colectiva, porque la apreciamos en la vida cotidiana por esas razones que señalábamos, y porque esa extensión colectiva en la antijuridicidad tiene unos efectos en la vida diaria que además son muchísimo más perceptibles por las personas que no cuentan con los recursos necesarios para el sostenimiento de su vida, para la realización de sus fines personales, y que por lo tanto dependen del auxilio del Estado, dependen de la intervención del Estado a fin de lograr ese tipo de finalidades. En el fondo, lo que se predica cuando se habla de la tutela de la administración pública como bien jurídico por parte del ordenamiento penal, pues es el cumplimiento de los fines del Estado. El Estado se concibe como un ente básicamente de servicio, como un ente básicamente de proyección de servicios a la comunidad. Y en función de esa vocación de servicios, pues el Estado cuenta con una serie de potestades para su cumplimiento, y la verdad es que el bien jurídico tutelado se resume en la manera como el Estado administra esas potestades para poder cumplir con esos fines. Esos fines que son de bienestar común, esos fines que son de procurar los medios o las condiciones para que cada uno de los asociados pueda aspirar legítimamente a su realización personal, esos fines que, sobre todo en los países desarrollados, implican una intervención del Estado en la economía para distribuir adecuadamente la riqueza, para realizar o verificar mecanismos que impulsen una verdadera justicia social. En fin, lo que pudiéramos resumir como objeto de tutela en estas circunstancias, pues es básicamente el ejercicio de la función pública, que no es más que la actividad que realiza el Estado para cumplir con sus fines, para cumplir con sus deberes, y para lograr, además, que los particulares atiendan de una manera debida al cumplimiento de los deberes que implica necesariamente el pacto social. De esta manera vemos diversos aspectos a través de los cuales, desde el punto de vista del ordenamiento penal, desde el punto de vista de la tutela penal, el Estado cumple con esos fines, y lo hace bajo diversos aspectos. Esos aspectos los podemos apreciar
en la medida en que se tipifican los diferentes tipos penales. Por ejemplo, el Estado, en la tutela que realiza del ejercicio de la función pública, prevé una serie de comportamientos que atentan en la confianza que el Estado deposita como administrador de bienes, en la confianza que el Estado deposita en sus agentes como administradores de bienes. ¿Por qué? Porque el Estado, siendo un ente, siendo una persona jurídica, tiene que valerse para el cumplimiento, digamos, logístico de sus deberes para poder actuar, para realizar las diferentes actuaciones que componen su actuar cotidiano, tiene que valerse de la actuación de personas naturales, que son sus agentes, que lo representan, que actúan por él. Y dentro de esa actuación resulta fundamental la manera como esos sujetos, como esos agentes del Estado administran los recursos logísticos que son absolutamente abundantes, que son desde la perspectiva económica absolutamente trascendentales. El Estado se ve en la obligación de asegurar esa fidelidad en sus agentes como administradores de bienes. Y tenemos entonces desde esa perspectiva un primer capítulo que es el capítulo del peculado. Peculado que tradicionalmente se había fincado en la protección del patrimonio público, es mucho más que eso realmente, porque en los temas del peculado, como ya lo veremos en su oportunidad, no solamente es importante la integridad del patrimonio público, sino mucho más que eso, muchísimo más que eso, porque los agentes del Estado manejan no solamente el patrimonio público, sino en muchos casos, y casos muy importantes, el patrimonio de particulares. También, y en un segundo aspecto que es muy importante, el Estado pretende garantizar mediante la tutela penal la fidelidad del comportamiento del servidor público con los fines de la función pública. Esto es, que la intención de la gente, en la medida que desarrolle la función pública, en la medida que ejerza la función pública, pues cumpla con las finalidades de las cuales está investido su cargo para el cumplimiento también de los fines del Estado. Esto es, que cuando la persona actúe en pos del cumplimiento de sus fines y no de fines personales, de fines desviados. Y allí vamos a estudiar los capítulos de la concusión, el cohecho y el tráfico de influencias, que son aquellos capítulos, que son aquellos apartes de la legislación penal que contemplan diferentes hipótesis a través de las cuales se produce ese fenómeno de desviación del interés del funcionario en relación con los fines del Estado hacia intereses puramente personales en ejercicio, en cumplimiento de las potestades que le ofrece la función pública. También se protege, y en esto haremos una charla compartida con un especialista, determinados mecanismos de logística que para el funcionamiento del Estado son muy importantes. En este caso hablamos de la contratación pública, tratándose el Estado de un ente jurídico de absoluta complejidad, pues en muchos casos ni siquiera por la propia actividad de sus agentes es posible alcanzar el cumplimiento de sus fines, sino que tiene que realizarlo a través de diferentes personas que contrata, a cuya actividad accede mediante los mecanismos de contratación administrativa. Y allí vamos a encontrar diversas formas de tutela de esos mecanismos, al menos 4, en lo que se refiere, en primer lugar, a mecanismos de ética, en la selección y en la implementación y en el cumplimiento de los contratos. En segundo lugar, en la transparencia misma de acceso a la contratación administrativa y, por supuesto, la protección del principio de legalidad en
en la contratación pública, dado que estamos en un Estado de Derecho, aún el mecanismo de contratación no obedece propiamente a un principio absoluto de la autonomía de la voluntad, sino que se encuentra reglamentado en protección, entre otras, de muchos de estos aspectos que señalábamos en un comienzo, como también tutelados por la vía de otros tipos penales. Y finalmente, un principio también de protección de la tutela en la concurrencia a la contratación pública, en la medida que la contratación pública representa desde el punto de vista económico un factor muy importante de desarrollo, y es decir, no solamente para el funcionamiento del Estado, pero también de desarrollo de la economía por la capacidad que tiene el Estado, la capacidad económica que tiene el Estado como contratista, pues se supone que existe un derecho de libre competencia para acceder a la contratación estatal, y tenemos un tipo relativamente nuevo que se refiere a esa libertad de concurrencia a la contratación pública por parte de los particulares. De la misma manera, tenemos la protección del principio de legalidad en la actuación administrativa. Claro, hablando de la existencia de un Estado de Derecho, el ejercicio de la función pública necesariamente es reglado. Lo puede uno apreciar desde las normas que regulan el funcionamiento del Estado desde la propia Constitución Nacional, para señalar cómo hay una serie de principios que impregnan también la legislación penal en tutela precisamente de esos principios, particularmente en lo que se refiere a la estricta observancia de la ley en la actuación administrativa. Y por eso tenemos allí un gran capítulo que se llama el capítulo del prevaricato, que es básicamente la tutela del principio de legalidad en la administración pública, y diversas formas de abusos de autoridad que se encuentran contemplados en un capítulo adicional, y que responden de alguna manera a la integración o al subsidio de lo que no contempla por su propia redacción el tipo penal o los tipos penales de prevaricato. Tenemos también un principio de protección a la identidad en el ejercicio de la función pública, en la medida que el ejercicio de la función pública es exclusiva del Estado y por ende también excluyente en la intervención de las voluntades de terceras personas que no se encuentren vinculadas en debida forma con el Estado. Entonces, esa identidad en el ejercicio de la función pública se protege a través de diversos comportamientos, de diversos mecanismos, como la usurpación, el abuso y la simulación de cargo. También se protege la autonomía del servidor público, sobre todo en frente de mecanismos de violencia. Ya lo vemos que, desde luego, el fenómeno de corrupción es un fenómeno que manipula la voluntad de los servidores públicos, pero la manipula en el sentido de que es capaz de trastocar la finalidad con la que obra el servidor público por razones ajenas al propio ejercicio de su cargo. Aquí vamos a hablar de cómo se trastoca también esa voluntad, pero ya no por la vía de la corrupción, sino por la vía de la violencia, en la medida en que en este caso el sujeto activo de estos comportamientos, que es tradicionalmente el servidor público, se convierte más bien en su voluntad en un objeto material de esas conductas. Se protege también la guarda de confidencialidad, y lo hemos examinado ya en otros capítulos, pero vamos a reiterarlo un poco desde esta perspectiva. La confidencialidad en el ejercicio o en ciertos asuntos que son trascendentales para el ejercicio de la función pública. Entonces vamos a hablar de una reserva por razón de una reserva de ciertos asuntos por que se conozcan por razón del ejercicio de la función pública. Y por supuesto haremos una referencia a un tema que agotamos ya en charlas anteriores, y es el tema de la información privilegiada. Y finalmente tenemos una protección
que es ulterior al propio ejercicio de la función pública, digamos en lo temporal, y que es ulterior, o mejor, que es exterior al ejercicio de la función pública en lo territorial. Entonces, vamos a contemplar un capítulo pedagógico que señalamos como el capítulo de protección a la fidelidad por hechos posteriores al ejercicio del cargo. Lo vimos ya también cuando señalábamos el uso indebido de información privilegiada, como podía ser posterior al ejercicio del cargo, y lo vamos a ver también en relación con el delito de tráfico de influencias. Y finalmente, una fidelidad, digamos, que implica un deber que es extraterritorialidad, y lo vamos a examinar desde la perspectiva del delito del soborno transnacional, que es aquella forma de corrupción activa o pasiva, que se verifica en el marco de un espacio que no está necesariamente cobijado con la aplicación de la ley penal colombiana. Para ese efecto, lo que debemos señalar en un comienzo es que, como lo afirmábamos anteriormente, todos estos delitos, que son los delitos contra la administración pública, tienen por regla general un sujeto activo calificado. Esto es, que solamente pueden ser cometidos como en calidad de autor material por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Y aunque este es un tema que tiene una, digamos, muy profusa discusión en muchas materias, como por ejemplo en la contratación pública, como por ejemplo en la aplicación de las normas que rigen la vinculación de los servidores públicos con el Estado, en materia penal tiene un régimen particular, y ese régimen está establecido de una forma expresa dentro de nuestra codificación penal. Se encuentra reglamentado de una forma clara en el artículo 20 del Código Penal, en la parte general del Código, que define quiénes son servidores públicos para efectos de aplicación de la ley penal. En los siguientes términos, dice artículo 20, servidores públicos. Para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos, se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Política. Vamos a mirarlo con un poco de detenimiento, tratando de esquematizar, porque ciertamente se trata de una norma un poco casuística, una norma que es un poco reiterativa en relación con algunas calidades que allí se mencionan. Pero lo que podemos señalar con claridad es lo siguiente. Primero, que se trata de que la norma cobija o que la norma plantea bajo esa calidad específica, primero, a los funcionarios del sector central del Estado, ¿no? Tanto en la rama ejecutiva, en la rama legislativa, como en la rama judicial. Es decir, todos aquellos funcionarios que pertenecen al ejecutivo, al legislativo o al judicial se encuentran cobijados con esa definición previa del artículo 20. Pero también a los funcionarios del sector descentralizado, es un poco el contraste que podemos hacer, es decir, pertenecen, digamos, a las tres ramas del sector central de los poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo y judicial, pero también los funcionarios del sector descentralizado
del sector administrativamente descentralizado del Estado. Y esa descentralización la podemos considerar bajo dos aspectos. La descentralización territorial, entonces son aquellos funcionarios que pertenecen a esas ramas del poder público a nivel departamental y a nivel municipal, pero también aquellos funcionarios que pertenecen a otro segundo factor de descentralización del poder público, que es la descentralización por servicios. Y entonces decimos, según el desarrollo que podemos hacer del artículo 20 del Código Penal, que las personas que laboran para el Estado en una entidad descentralizada por servicios lo son, por ejemplo, en lo que se refiere a institutos descentralizados, a empresas industriales y comerciales del Estado y a sociedades de economía mixta. En este último punto podría existir alguna discusión en relación con la participación del Estado en esa sociedad, en esas sociedades de economía mixta. Y digamos que podría ocurrir en aspectos diferentes de la legislación penal, en la medida en que esa discusión se plantea para sociedades en las cuales el Estado no tiene la mayor participación o no tiene un control, y eso ocurre, por ejemplo, para aplicación de normas laborales, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque lo que sí existe es una tendencia marcada hacia la publicización del sujeto activo de estos comportamientos, en la medida en que la tendencia es a extender esa calidad aún en circunstancias en que otras ramas no considerarían propiamente el ejercicio de la función pública. Y uno lo puede entender cuando observa la tipificación de los diferentes delitos. Por ejemplo, en el delito de peculado se habla de entidades en las cuales el Estado tenga alguna participación, no una participación mayoritaria, etcétera, etcétera. Entonces, la tendencia, digo yo, es una tendencia de cuidado necesariamente porque evidentemente el hecho de considerar a una persona como servidor público pues magnifica su responsabilidad penal. Las penas establecidas para los servidores públicos, como lo hemos visto a lo largo de algunos otros títulos que ya hemos estudiado, pues son mucho mayores porque se supone que el desvalor de su conducta es muy grande por razón de los deberes de que está investido un servidor público y por razón de las potestades que posee para el ejercicio de esos o para el cumplimiento de esos deberes. Y también un desvalor de resultado en la medida en que la actuación de un servidor público en razón de las facultades de que está investido, pues es mucho mayor, tiene una mayor capacidad de injerencia en los derechos de los asociados. Y finalmente, como desarrollo de esa relación casuística que nos formula el artículo 20, tenemos la expresión de los administradores o la inclusión de los administradores de recursos parafiscales, que son básicamente las personas a que se refiere la norma del artículo 20 cuando dice que son personas que administran recursos de los que trata el artículo 338 de la Constitución Política, esto es, recursos parafiscales, que son aquel cúmulo de bienes, aquel conjunto de bienes que, si bien no pertenecen al Estado, generalmente tienen una propiedad de naturaleza privada, están afectos a un fin colectivo. Entonces, por ejemplo, los recursos que cotizan los trabajadores para la seguridad social por razones de salud, para razones de seguro de vejez, etcétera, etcétera, son recursos que no pertenecen propiamente al Estado, que puede ser que en algunas ocasiones sean administrados por entidades del Estado y en otras por entidades particulares,
pero esa administración los convierte en servidores públicos para ese efecto. Entonces, por ejemplo, los fondos de pensiones, los fondos de cesantías administran recursos parafiscales, administran esos recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución, y por ende sus funcionarios para ese efecto, para efecto de esa administración, responden como servidores públicos. También en lo que se refiere a fondos especiales que tienen una afectación común, como por ejemplo el Fondo Nacional del Café, que quizás es, digamos, en su unidad patrimonial el fondo más grande que existe dentro de nuestro sistema. Son recursos que pertenecen a los cafeteros, que se utilizan en beneficio, digamos, de toda la población cafetera, de toda la actividad económica del café, que no pertenecen al Estado, pero que tienen una finalidad colectiva clara. Y finalmente tenemos el servidor público transitorio, es decir, aquella persona que no ejerce permanentemente la función pública, pero que sí la realiza de una manera, digamos, parcial en el tiempo. Podemos brindar varios ejemplos, aunque no necesariamente la vinculación de estas personas hace, digamos, de una aplicación necesaria absolutamente todos los tipos de los delitos contra la administración pública. Son aquellas personas que no, digamos, no desempeñan esa labor de tiempo completo, pero que lo hacen parcialmente. Podemos poner varios ejemplos. Los jurados de votación. Los jurados de votación desempeñan efectivamente una función pública, pero lo hacen de una manera transitoria, de una manera parcial en el tiempo, por el tiempo que dure el conteo de los votos, etcétera, etcétera, ¿no? Casi que es el día de elecciones únicamente. Por ejemplo, en otros sistemas, los jurados de conciencia. Los jurados de conciencia desempeñan el ejercicio de una función pública que es la administración de justicia. No existen dentro de nuestro sistema, existieron, pero lo hacen de una manera parcial en el tiempo. Por ejemplo, la actividad de los jueces o árbitros en los tribunales de arbitramiento. Desempeñan el ejercicio de la función pública en la medida que administran efectivamente justicia, pero lo hacen de una manera parcial, solamente en tanto dure el cumplimiento de ese cargo. Por ejemplo, las personas que desempeñan transitoriamente también el ejercicio de la administración de justicia en auxilio de la propia administración de justicia cuando así lo requiere. Podemos hablar entonces de los auxiliares de la justicia, peritos y secuestres, etcétera, etcétera. Para esos efectos, estas personas ejercen una función pública, lo hacen en auxilio de la justicia. También, por ejemplo, los conjueces de las diferentes corporaciones jurisdiccionales, cuando ejercen esa labor en reemplazo de un magistrado porque aquel se ha declarado impedido, ejercen transitoriamente una función pública y responden como servidores públicos, sin lugar a la menor duda. Esto en lo que hace, digamos, a una vinculación formal con la administración pública, porque todas estas labores de ejercicio transitorio de la función pública son funciones que se desarrollan previa a un esquema o a un acto solemne o menos solemne de posesión, pero en todo caso de vinculación con la administración pública para el cumplimiento de esas funciones. Ocurre, y este es quizás el evento más accidental, digamos más marginal de vinculación con la función pública, en el cual la vinculación no se produce de una manera formal, a diferencia de los ejemplos que desarrollábamos anteriormente. Quizás
otra vinculación formal de personas que ejercen transitoriamente o parcialmente la función pública son las cámaras de comercio, que son entes eminentemente privados, como su propio nombre lo señala, pero ejercen, digamos, parcialmente funciones públicas. Toda la labor de tenencia y de manejo del registro público del registro público comercial es el ejercicio de una función pública. En esa medida, parcialmente también, por esa razón, responden los funcionarios como servidores públicos. Y volviendo al tema anterior, finalmente pueden ejercer la función pública los funcionarios públicos de hecho, es decir, aquellas personas que si bien no están vinculadas de una manera formal con el ejercicio de la función pública, porque no han sido posesionados, porque no se prevé un acto voluntario del Estado para su reclutamiento, para su vinculación, lo hacen transitoriamente de manera excepcional. Y puede uno observar ese tipo de circunstancias, particularmente en casos excepcionales de conmoción pública, de salubridad pública, etcétera, etcétera, cuando ocurre una tragedia natural y hay alguien que tenga que manejar los recursos del Estado, por ejemplo, o las capacidades de orden o de mando, porque no existe una autoridad presente para poder realizar esas funciones, porque han desaparecido, porque no están, porque no pueden llegar hacia el sitio, etcétera. Quien en medio de un trancón monumental de esos que acostumbrábamos a tener en Bogotá, se baja a tratar de organizar el tránsito, ejerce transitoriamente una función pública, pero lo hace de hecho, no hay una vinculación formal. Digamos que es marginal porque no es fácil obtener ejemplos de aprovechamiento de la función pública en esas circunstancias por lo excepcionales que son. Finalmente, existen otras normas que obedecen a ese esquema de extensión de lo público a lo privado por la vía de la calificación del sujeto activo. Y permanecen como una especie de atavismo en la aplicación de la ley, porque a pesar de que la última, digamos, norma rectora de nuestro Código Penal establece que se derogarían todos los mandatos y prohibiciones de naturaleza penal que no estuviesen contemplados en el mismo código, la verdad es que hay al menos dos normas que por disposición de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema permanecen vigentes a pesar de que son anteriores a la expedición del Código Penal del año 2000. Me refiero a las previsiones de la Ley 80 sobre contratistas e interventores en la contratación pública y a la responsabilidad de los contadores públicos que está establecida en la norma general que rige su actividad. Estas extensiones que pensábamos superadas con la vigencia del código, realmente por virtud de una jurisprudencia de la Corte Suprema, revivieron nuevamente. Y entonces, con las dificultades que ello entraña, las normas a que he hecho referencia extienden la capacidad, o mejor, la responsabilidad de las personas que están contempladas en esas hipótesis como servidores públicos, a pesar de que incluso la propia redacción de los tipos penales pues excluya su participación. Son formas realmente bastante discutibles acerca de la poca sistematicidad que ofrece nuestra legislación penal, que, como les digo, tienen básicamente una relevancia en el análisis sobre la gravedad del comportamiento y por ende de la respuesta a esa gravedad por la vía de la punibilidad. Recomendándoles muchísimo
para finalizar este capítulo, esta primera fase de presentación de los delitos contra la administración pública, una lectura de una profesora española que tienen ustedes allí en su Google Drive, que claramente manifiesta la nocividad de los delitos contra la administración pública desde una perspectiva puramente económica. Cómo todos los factores, digamos, que promueven el desarrollo, que promueven la equitativa distribución de la riqueza en una economía, que se miden básicamente por esa confluencia de la oferta y la demanda agregada, pues se alteran por virtud de la corrupción. Es una muy interesante manera de redondear la expresión sobre la antijuridicidad en este capítulo, en la medida que, en este título mejor, en la medida que es una demostración palpable de cómo al menos incluso en lo económico es posible medir ostensiblemente la lesividad de las formas de corrupción, de los delitos que atentan contra la administración pública desde una perspectiva puramente económica.